Bueno, hoy vamos a estudiar el mismo problema que vimos la última clase, pero lo vamos a estudiar desde un punto de vista distinto. Vamos a estudiar también el mismo problema. Quiero decir, el mismo problema y además vamos a estudiar la misma fenomenología. Vamos a estudiar un problema que tiene que ver con plano inclinado y con rozamiento. La clase pasada estuvimos estudiando el coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies. Entonces lo que vamos a hacer hoy es utilizar el mismo material. Idealmente vamos a utilizar el mismo material que utilizaron la clase pasada, pero si no lo pueden adaptar, utilizaremos otro. Lo importante es el procedimiento. Para analizar el problema del rozamiento dinámico. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente construir un plano inclinado y hacer que un objeto, en este caso el objeto que elegimos para que deslice es una moneda, sobre ese plano inclinado. Y entonces vamos a analizar un poquito el problema y después en un ratito Juan Pablo les va a contar cómo vamos a trabajar sobre eso. Vamos a usar una nueva herramienta para realizar las mediciones. El problema del plano inclinado ya lo saben, acá lo tengo diagramado, simplemente para que lo tengan presente. La diferencia con el caso del rozamiento estático es que acá la aceleración no es cero, necesitamos que la moneda caiga por el plano inclinado. No es llegar hasta el punto en que desliza y ese es el punto que medimos y nada más. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a una posición en donde verifiquemos que la moneda desliza y dejar fijo ese plano inclinado para estudiar cuál es la fuerza de rozamiento dinámica que actúa sobre la moneda cuando está cayendo. Bueno, ahí tienen las ecuaciones. La fuerza de rozamiento dinámica uno la estudia en términos de un coeficiente de proporcionalidad con la normal, que es la que llamamos mu dinámico. Básicamente la idea es que nosotros realicemos una medición de la fuerza de rozamiento dinámico. Esa fuerza de rozamiento dinámico la vamos a interpretar como mu por la normal, con ese coeficiente de rozamiento dinámico que tenemos, y despejando la fuerza de rozamiento de la ecuación dinámica que tenemos en la página anterior, lo que vemos es que el mu dinámico depende de dos cosas, básicamente. Del ángulo de inclinación del plano inclinado, que aparece acá y acá, y de la aceleración del objeto que está deslizando. Ustedes ya tienen experiencia de la clase pasada de cómo medir el ángulo de inclinación. Así que esa parte ya saben que la tienen que hacer con el Fijox, ya saben cómo hacerla, no hay problema para desarrollarla esa parte. La única diferencia que tienen acá es que el experimento es sustancialmente distinto. Uno ahora va a fijar un ángulo, no importa ni siquiera cuál sea, lo importante es fijarlo y medirlo. A diferencia de la clase pasada en donde queríamos encontrar el ángulo en donde ocurre cierto evento, que es el ángulo donde el objeto empieza a deslizar. Entonces, acá no vamos a tener que llevar el plano inclinado varias veces hasta ese ángulo, sino que vamos a tener que dejarlo fijo y utilizar el Fijox de la manera más fácil posible, que es dejándolo fijo y dejándolo midiendo un buen rato, para poder sacar un buen valor de ese ángulo y hacer estadística y sacar también el error de ese ángulo. Ustedes ya saben entonces cómo realizar la medición del ángulo en términos de lo que vimos la clase pasada, así que no voy a profundizar mucho en eso. Lo que nos quedaría es ver cómo obtener la aceleración, y prácticamente de eso va a versar toda la clase de hoy. En cuanto a la aceleración de la gravedad, ustedes tienen dos posibilidades. Una es utilizar algún valor tabulado que puedan conseguir. Habíamos puesto alguna página en donde, ahí cuando medimos la primera vez la aceleración de la gravedad, habíamos puesto una página en donde les daba la aceleración de la gravedad según la latitud. Pueden tomar ese dato si quieren. O pueden utilizar el dato que ustedes midieron cuando hicimos el experimento del péndulo y sacamos g por cuadrados mínimos. Eso queda a criterio de ustedes, ¿sí? Pero, dependiendo del que usen, va a ser el trabajo que van a tener que referenciar. ¿Ok? Entonces,
Si avanzamos, vamos a charlar un poquito en cómo es el problema que nosotros estuvimos viendo. Nosotros estudiamos la clase pasada esta parte del problema, la parte en la cual nosotros vamos incrementando la fuerza que nosotros hacemos y el movimiento no inicia hasta que llegamos a un punto límite, que es el que hicimos inclinando nuestro plano inclinado, y en ese momento el objeto empieza a deslizar. En la teoría lo que sabemos es que en ese momento el objeto empieza a deslizar y yo tengo que hacer una fuerza menor que la que tuve que hacer como máximo para que el objeto empiece a deslizarse. En esa parte, que es la que vamos a estudiar hoy, es en la que decimos que tenemos un régimen dinámico y por lo tanto vamos a medir el coeficiente de rozamiento dinámico. Esto es lo que dice la teoría, pero en realidad vamos a ver que en la experiencia, esa parte en donde la fuerza llega a un valor máximo y después cae, es muy difícil de determinar y de hecho uno va a tener mucho problema si quiere identificar exactamente ese ángulo. Y ustedes saben por qué es eso. Eso es justamente porque nosotros ese ángulo lo tenemos determinado con un error. Eso hace que tanto el mu estático que determinaron la vez pasada como el mu dinámico que tengamos esta vez van a estar dados a partir de un valor más menos su error. O sea que esta parte es la que está como en el laboratorio desdibujada. Pero no importa, nosotros lo que queremos es meternos bien en el régimen dinámico y obtener esa constante de proporcionalidad que nos relaciona la normal con la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Ok? El experimento que vamos a hacer va a ser inclinar un libro, inclinar una tabla, inclinar lo que sea. Acuérdense que hoy vamos a medir un desplazamiento, entonces ahí sería deseable que ese desplazamiento fuera por una longitud lo mayor posible. Nosotros les habíamos sugerido que fuera de alrededor de 50 centímetros. Y les habíamos dicho que para uniformizar y que todos estén viendo más o menos lo mismo y puedan comparar los resultados que están obteniendo, que usen primero la misma moneda. Y segundo, que en el plano lo cubran con una hojita A4. Por supuesto que con una hoja A4 no tienen 50 centímetros, pero si tienen varias, lo que pueden hacer es colocarlas intercaladas, ¿no? O así, ¿sí? Las van intercalando, de tal manera de tener un recorrido que sea de 40 o 50 centímetros sobre cualquier superficie que ustedes hayan elegido para desarrollar el experimento. Fíjense que si ustedes hacen eso, no importa lo que tengan abajo. Entonces, si la vez pasada usaron un libro y lo cubrieron con una hoja 4 para encontrar el coeficiente de rozamiento dinámico, y hoy usan una tabla de madera cubierta con una hoja 4, el coeficiente de rozamiento va a seguir siendo el de la moneda sobre la hoja 4. ¿Ok? Eso es lo que nos da, lo que nos limita las superficies de estudio sobre las cuales vamos a trabajar. Y bueno, entonces uno tiene una hojita, perdón, una tablita, la cubre con eso, hace un plano inclinado y básicamente lo que tiene que hacer es obtener el ángulo más o menos el error, la aceleración más o menos el error, y con estos dos valores tiene que meterlos en la ecuación que está acá, en la ecuación número 1 que tengo acá, obtener el mu dinámico, y tiene que propagar los errores para obtener el error del mu dinámico. ¿Qué precauciones uno tiene que tener? La moneda tiene que deslizar, para empezar, ¿no? O sea, no podemos estar en régimen estático. Tenemos que llevarlo a un lugar en donde nosotros, si soltamos la moneda, cae sola. ¿Sí? Tiene que ser un régimen bien claro de dinámico. Una vez que estamos seguros que estamos en ese régimen dinámico, lo que hacemos es, fijamos ese ángulo, medimos el ángulo con el FIFOX, y ahora vamos a hacer alguna medición que nos permita obtener la posición en función del tiempo. Y como van a ver ustedes en un ratito, cuando se los cuente Juan, lo que vamos a ver es que es extremadamente sencillo realizar esa medición. Por lo cual, va a ser conveniente que nosotros repitamos el experimento varias veces, una para estar seguros de que estamos midiendo adecuadamente. Y otra es porque uno puede hacer estadística, uno puede obtener varias veces la posición en función del tiempo de cada una de esas curvas, obtener
la aceleración correspondiente y después estudiar si las aceleraciones obtenidas presentan o no diferencias significativas, si me conviene promediarlas todas y hacer estadística con esas aceleraciones, etcétera, etcétera. O sea, esas son cosas que ustedes ya pueden decidir porque ya estuvimos trabajando durante todo el curso. Así que es recomendable que ustedes charlen y decidan cuál es la forma que a ustedes les parece más adecuada para informar, para obtener el valor de la aceleración que posteriormente van a usar para obtener el mu dinámico. ¿Ok? Entonces, como les decía recién, uno tiene que obtener esas dos cosas y para el alfa y la aceleración para obtener el mu dinámico y después propagar el error. Yo acá les sugerí que usaran un G tabulado, pero en realidad ustedes podrían usar tranquilamente la aceleración de la gravedad con el error que obtuvieron en la clase de cuadrados mínimos con longitudes distintas, péndulo con longitudes distintas. Una cosa importante, acuérdense de siempre usar radianes para no tener confusiones, ¿sí? No hacerse lío, sobre todo cuando hacen el cociente y esas cosas. Fíjense después cuando convierten en ángulo, siempre usen radianes. Si calculan la tangente y el coseno no pasa nada, pero tengan cuidado porque después ustedes van a querer operar con eso y se les va a hacer algún lío. Y ahora queda justamente abierta la pregunta de cómo determinamos esa aceleración. Bueno, esto no lo vamos a hacer, y esto tampoco, déjenme, porque esto es de otra clase, quería comentarles una cosita más. ¿Cómo vamos a hacer para obtener esa aceleración? Y básicamente lo que vamos a hacer es considerar el hecho de que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Descrito por estas ecuaciones. Y básicamente vamos a trabajar sobre eso y procesarlo. No hace falta que les diga cómo convertir esto en esto. O sea, uno puede restar esas condiciones iniciales y convertir la ecuación que está acá en la ecuación que está acá. Salir desde velocidad cero y no tener que considerar este término. Pero en realidad, ustedes lo pueden procesar como les parezca. Ustedes lo que pueden hacer es obtener la posición en función del tiempo, muchos puntos de posición y los tiempos correspondientes. Ahora les vamos a enseñar cómo. Y después procesarlo como quieran. Ustedes ya saben hacer un ajuste lineal, entonces lo más fácil que podrían hacer es calcular x, obtener x, calcular t cuadrado, ver cuál de las dos tiene un error más grande, y decidir si graficar x versus t cuadrado o t cuadrado versus x, y hacer cuadrados mínimos, y en función de esta ecuación obtener la aceleración. Esa sería una de las formas. Pero también podrían quedarse con esta ecuación y procesarla como un polinomio, como una ecuación no lineal. Ustedes ya saben cómo hacer un ajuste no lineal. Entonces, podrían directamente quedarse con esa ecuación, no eliminar la velocidad inicial cero, podrían medirlo desde velocidad inicial cero, distinta de cero, y procesar esto. Lo único que tienen que tener en claro es que, ¿vieron? El experimento va a empezar cuando ustedes sostienen con el dedo la moneda. Y por el método con el que vamos a medir ahora, que va a ser a partir de la ¿me dejan empezar de vuelta? Digitalización de un video, ustedes van a empezar a filmar cuando sostienen la moneda todavía. Entonces van a tener muchos puntos que no corresponden a esta situación física. Esos puntos tienen que quedar fuera del procesamiento de los datos. Uno tiene que tener en claro que lo que está procesando es la ecuación en la cual están actuando solamente la gravedad y la fuerza de rozamiento, no mi dedo. ¿Ok? Y en base a eso, obtener la aceleración más o menos horror. ¿Con qué? Con una herramienta que se llama Tracker y que les va a contar Juan Pablo en un segundo, después de que respondamos las preguntas que hayan surgido de esta primera parte. A ver, de esto creo que no les tenía nada más que decir. No, esto repite todo. Bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto que acabamos de charlar? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo voy a dejar de compartir.
creo que te tengo que poner como coanfitrión para que puedas compartir, ¿no? Creo que sí. Ahí te puse. Y después se lo pongo a Miguel también. Bueno, ahora Juan Pablo les va a contar cómo procesar esos datos. Bien. Yo ahora les debería estar compartiendo la pantalla del tracker. A ver si me ven acá. Si no se llega a ver algo, me avisan. Una vez que ustedes tienen el video grabado del movimiento y abren el tracker, lo primero que tienen que hacer claramente es cargar el video. Yo voy a cargar un video de caída libre que es simplemente a fines ilustrativos, pero la manera de trabajar con esto es la misma. Entonces, ustedes acá, si les llega a pasar que el video les sale así rotado, van acá, video, filtros, nuevo, rotate, y prueban algunos de estos ángulos. Justo yo ya probé, es este. Entonces ahí lo tengo derecho. Entonces, vean cómo se ve el video acá. Entonces, ustedes van a ver una producción de Hollywood. Ahí va a caer la pelotita. Bien, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es, vean acá abajo, estas flechitas que están acá y estas que están acá se llaman deslizadores. Lo que ustedes tienen que hacer es poner estos deslizadores en donde comienza el movimiento. Entonces, más o menos, como este deslizador se va a mover con el video, con la mano, acá, un toquecín antes. Ustedes está bueno que tomen un par de puntos antes de que comience a caer la pelota porque van a querer filmar un video en donde están asumiendo que al tiempo inicial la velocidad es cero. Si ustedes comienzan a registrar esto desde, por ejemplo, por acá, que ya está cayendo, asumir eso no sería del todo correcto. Entonces, siempre pongan un poquito antes de que empiece a caer, ponele por acá. Y también tiene que ponerle el otro deslizador en el final. Fíjense que la pelota esta, o lo que ustedes tiren, puede rebotar, entonces tienen que ponerlo hasta donde cae el primer rebote, cosa de no estar registrando más de una vez eso. Y fíjense cómo se ve. Aquí. Nada más que eso. Entonces, una vez que tienen marcado eso, ustedes van a tener que haber filmado con alguna referencia de alguna distancia que haya en el video. Entonces, por ejemplo, la referencia que yo tengo acá es, pongo las escalas. Bien, entonces voy a poner la escala. La referencia que yo tengo es esta manijita que está acá. Entonces, agarro para poner las escalas, voy acá, pongo calibration tape, o dependiendo cómo lo tengan. Y lo que tienen que hacer, van a tener que abrir un poquito más acá, lo que tienen que hacer es tocar Shift y se va a poner, vean que el marcador cambió la formita. Entonces marcan, si quieren hacer más zoom, pueden, marcan el inicio y el final de esto y les permite poner cuánto mide esto. Entonces yo sé que esto mide 0,09. Cuando ustedes registren este movimiento, el tracker va a saber que esta distancia que está acá en píxeles vale 0,09 metros. Bien. Una vez que tienen eso, creo que acá a ver, el chat está cambiando, se está poniendo rojito. Sí, sí, profe, repite eso último. Sí, dale. A ver si lo puedo eliminar esto. Diría que sí. No sé cómo, porque nunca me equivoco. No, mentira. Control Z. No. Puede funcionar. Sí. No, miren, saqué el video. Bueno, te voy a pasar. Bueno, vamos a hacer así, miren. Voy a cargar todo de vuelta. Pero paren que no sé cómo. Ay, qué flash. No. Bueno, esto podía pasar. Cerrar todos. Grabar cambios sin título. No. Bien. Archivo. Nuevo. Video. Una buena práctica, chicos. Rotate, porque lo quiero derecho. Lo tengo derecho. Marco lo que quiero marcar. Más o menos por acá. Aprovechen porque el control Z no funciona. Así que miren todos desde el comienzo. Acá. Y esto hasta el primer rebote que es por acá. Por ahí. Esto, a ver.
Tengo más. Un poquitito más. Ahí va. Bien. Entonces, hasta acá me siguieron todos, entiendo yo. Por ahí el problema surge cuando tienen que poner la escala. Bien. Lo que tienen que hacer para poner la escala es... Yo acá justo tenía la manijita esta del armario, pero ustedes pueden tener, si quieren, pueden agarrar y pegar, hacer dos marcas en la superficie donde estén filmando, o pueden pegar una hoja de papel y hacerle una marca sobre esa hoja de papel, o sea, eso es a gusto del experimentador. Pero lo que sí tienen que tener es visualmente algo que sí conozcan ustedes la distancia. Entonces yo lo que tengo es acá esta manijita que sé que mide 0.09 metros. Entonces, lo que hago es, voy acá, el simbolito este que está acá arriba, toco nuevo, y acá pongo calibration tape. Si quieren sacar captura de pantalla o hacer cualquier otra cosa, esto es lo que estoy haciendo. Acá selecciono, y ahora presiono Shift, y van a ver que el marcador me cambia la forma. Entonces ahí tengo que marcar esto que está acá. Eso instantáneamente me abre esto, entonces acá ustedes pueden poner 0.09 metros, le mandan Enter y ya está. Bien. Ya tenemos una escala. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es poner los ejes en los cuales se va a dar este movimiento. Voy a ponerlo desde el comienzo. Para poner los ejes lo que tenemos que hacer es seleccionar esta parte que está acá arriba, este botón. Eso me pone los ejes, yo le mando un poco de zoom para no equivocarme, selecciono esto y lo muevo. Fíjense que les puede pasar, manden zoom siempre que lo necesiten, porque les puede pasar de que ustedes terminen seleccionando esta flechita en vez de este botoncito y se les corra todo. Nada, cierran y vuelven a abrir, o seguramente haya acá un editar, deshacer, control Z, pero el control Z me eliminó el video, así que por ahí no les funciona. Entonces, una vez que ponen los ejes, o sea, ustedes llevan los ejes hasta acá, que es donde quieren marcar la pelota, y lo que tienen que hacer es chequear que esta pelota se mueva sobre este eje vertical, o la moneda, lo que sea que tengan, se mueva sobre el eje que ustedes marcan. Y lo chequean viendo el video. Esto se mueve por ahí. Bien. Esto está bastante derecho, pero ustedes puede pasar que se les vaya para el costado, agarran y lo pueden rotar esto. Marcan acá y lo pueden rotar. Entonces, tienen esto así, marcados los ejes, y lo último que tienen que hacer es marcar el objeto que ustedes van a traquear, o sea, el objeto que ustedes van a medir cómo se desplaza. Para eso van hasta acá arriba, este botón que está acá, fíjense que los tres botones están uno al lado del otro, y yo no los puse, ya bien así. Tocan esto, y acá le ponen masa puntual. Una vez que seleccionan masa puntual, van a tocar Shift, Control, Shift, Control, y eso les va a cambiar otra vez el puntero. Fíjense acá, zoom, Shift, Control, ahí está. Aparece como esta mira. Entonces ustedes seleccionan, si quieren seleccionar el centro del objeto, sería ideal, si no, mucho drama no creo que haya. Pero seleccionan acá esta parte y les abre esta ventana. ¿Están viendo la ventana que abrió? Sí, sí. Excelente. Entonces, lo que tienen que hacer, o sea, ustedes acá lo que están haciendo es seleccionar el objeto que va a ver, que el programa va a registrar cómo se mueve. Entonces, pueden pararse acá y achicar esta ventana, pero no achicarla demasiado. Ahora podemos probar si es que no se nos vuelve a trabar, pero primero quiero hacerlo bien. Si la achican demasiado, acá se les puede cortar el movimiento. Cuando eso pasa, cierran, vuelven a abrir, vuelven a marcar el objeto y achican el cuadrante lo más que puedan, pero que quede espacio para que la pelota se pueda mover. ¿Sí? Yo ahí estaba charlando, no sé si Joaquín. Bueno, bien. Tienen seleccionado acá el objeto y no tienen que hacer más que search. Juan Vamos Pablo, a ir para atrás. ¿podés repetir la parte esa del cuadrado, de no dejarlo muy chico? Claro, lo del cuadrado, vieron que cuando yo toqué, al principio me puso un cuadrado así como por default. Entonces ustedes pueden agarrar este extremo que están acá, yo solamente estoy presionándolo con el mouse, y eso lo pueden achicar o agrandar. Pero ustedes lo que tienen que contemplar es que ustedes van a querer traquear un objeto. Ese objeto tiene que estar contenido en el cuadrado, pero ahora vamos a ver cuando yo lo ponga a correr el video,
de que el objeto se va a empezar a mover y el cuadrado lo va a acompañar al objeto. Pero si el cuadrado es muy chico, el objeto se puede mover suficientemente rápido como para salir del cuadrado y se te traba todo esto porque no sabe cómo traquearlo. Entonces, el consejo sería, marquen el objeto, pero dejen un cuadrado suficientemente grande como para que el movimiento no haga que la pelota o la moneda se vayan del cuadrado este. Entonces, una vez que ustedes tienen marcado esto, lo único que tienen que hacer es tocarle Search y esto empieza a traquear. Vean que esto cae, cae, cae y ahí finalizó. Entonces ahora, esto que está así en verdecito, significa que terminó todo bien. Ustedes van acá, cierran esto. Acá tienen la posición en X y en Y de este, y los tiempos en segundos de este movimiento. Esto que está acá arriba es Y y esto que está acá es X. Y eso se puede ver también a partir de esta figura, donde ustedes lo que tienen acá es, fíjense que yo tengo X en función del tiempo y me da cualquier cosa. Pero como esto es una caída libre, que tiene aceleración, si yo acá le selecciono y le pongo la componente Y, voy a tener esta semiparábola. ¿Se ve? Entonces una vez que ustedes ya tienen todo esto traqueado así, seleccionan las columnas, seleccionen todo para no estar matándose en seleccionar una y la otra, porque hay que tocar control o algo de todo eso. Entonces seleccionan todo, lo pasan a un Excel, y de ahí lo pueden pasar al Origin, o pueden probar directamente pasarlo de una al Origin, que no debería haber problema. Pero si llega a haber problema, copian todo esto así, seleccionan así, acá abajo, bueno, acá arriba. Copiar datos, precisión total, pueden poner, o probar con control C, yo no lo probé, yo toqué precisión total, y eso lo copian en el Excel, y ya está. Bien. Y finalizó todo esto. No hay más que eso. Y una pregunta, ¿y te asigna un error a cada variable? El error fue como medio discutido. No sé si Joaquín quería Entro. comentar Vamos a charlar un poquito de cómo eso. le iba. Obviamente, gracias Juan Pablo, clarísimo. ¿Querés igual que primero contesta alguna pregunta de cómo, si alguno tiene alguna duda de cómo seguir usando esto, y Sí, después dale. el error? Y ahí entramos en lo del error. Sí. De una. Bueno, no sé, ¿alguno tiene alguna pregunta más allá del error de qué botón tocar y todo eso, para alguna cosa? Las etapas son, cargan el video, después ponen las marcas estas que están acá abajo, después ponen la escala con este botón que está acá arriba, Tuki, nuevo, Calibration Tape. Después de que pusieron la escala, ponen los ejes con este botón que está acá, que me lo saca de hecho. Y después marcan el objeto con crear, masa puntual y arman el cuadradito. Bien. ¿Cómo? Entonces, a ver, Jorge. Profe, hay que cambiar la posición inicial por casualidad porque veo que arranca con negativo. ¿Te acuerdas? O Eso sea, es parte de lo que yo justo les porque comentaba. decía que eran como negativos, era como medio molesto para trabajar después por ahí. Por eso preguntaba. Bueno, no, eso es. Bueno, le cambias el signo y no tenés ningún problema. Claro, claro. Igual lo Claro. podés trabajar como quieras, lo trabajás con posiciones negativas y van Claro, pero yo no sé si tipo aumentando. cuando lo trasladas, si te lo carga directamente el Origin, digamos, para trabajarlo después o el programa que No, uno el usa. origen si vos va a copiar y pegar, te va a Claro, pegar lo que vos copies. O sea, esos son los datos y te los va a pegar crudos. Vos tenés que trabajarlos ahí. Después, vos podés hacer un cambio de variables, cambiando el signo, podés hacer lo que quieras, pero no te cambia el resultado. perfecto, Exacto. entendido. Sobre la posición inicial, igual, ya que preguntás eso, Jorge, ahí fíjense que es lo que charlábamos recién y que les comentó también Juan Pablo. Hay puntos que tienen que ver con que yo sostenía con la mano la pelotita, yo no, Juan Pablo en realidad, que sostenía Juan Pablo la pelotita con la mano. Esos puntos obviamente no son parte del problema, entonces uno tiene que analizar desde qué punto va a procesar los datos. Siempre recuerden, no borren datos. En todo caso, si quieren extraer una selección de los datos, los copian y los pegan en otra tabla, pero no eliminen los datos originales nunca, porque podemos cometer el error de eliminar datos de más y después perdemos información. Entonces,
decidan desde dónde, cuál es el punto a partir del cual tengo que medir, y para eso, bueno, van a tener que determinar, es un punto que sea justo anterior al momento en que el objeto empieza a desplazarse. Defínanlo de alguna manera, y en base a eso eligen a partir de dónde procesar esos datos, ¿verdad? Esa tenía que ver también con el punto inicial. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta para lo que explicó Juan Pablo? Y Camila, creo que vos preguntaste si puedo repetir cómo es lo de marcar en rojo el objeto. Para marcar el objeto, a ver, creo que lo puedo eliminar eso, sin mandarme mucho. Van acá, o sea, una vez que ya tienen seteado todo el resto, van a crear. Por ahí si lo tienen en inglés se llama distinto. Pero bueno, acá tocan masa puntual y les crea esto. Que de hecho me está creando otra masa. Acá, borrar. Ahí está. Entonces, para seleccionar esto, ustedes una vez que ponen lo de masa puntual, lo que tienen que hacer es tocar Control, Shift. Esto les ponen como una mira y ahí seleccionan. De hecho, si quieren podemos probar qué pasaría si yo hago esto extremadamente chiquito. Ah, mirá, me muero. Vale. Crear, masa puntual. Bien. Control Shift, seleccionan y ahora agarren el cuadradito. ¿Qué está pasando este cuadradito? ¿Por qué? Ahí está, perdón. Hay que soltar el control. Agarran el cuadradito y la achican por el que ustedes quieren seleccionar muy chiquita la pelota. Entonces, si ustedes acá tocan Search, mira, hasta me avisa que lo voy a hacer mal. Ahí está, bien, pasó. Entonces, fíjense, en algún punto del movimiento la pelota fue suficientemente rápido que no pudo ser registrada por el cuadradito. Fíjense que antes yo lo había puesto como más largo, porque ya me había pasado esto, pero intenten, o sea, probar, básicamente. O sea, tocan Search y si ven que les pasa esto, lo pueden corregir agrandando el cuadradito un poco. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Una pregunta. Sí. Viste que vos usaste como Quedó referencia el tamaño de la manijita del placard. Sí. Cuando yo tenga que usar una referencia en mi video, ¿puedo usar el mismo largo de mi plano inclinado, no? ¿O tiene que ser algo externo al sistema? No sé. No, puede servir, pero fíjense que ustedes ahí, no sé si afectarán algo, pero por ahí es mejor que sea algo que es más chico que la distancia más Ok. grande del sistema. Ustedes se están inclinados, va a ser la distancia total que va a recorrer. Claro, Entonces claro. por ahí, acá al ser esto más chiquito, más chico no que la pelota, sino más chico que todo el recorrido por ahí es mejor a la hora de traquear. Pero pueden probarlo, háganlo de las dos maneras. O sea, seleccionen si querés el largo de plano inclinado y seleccionate alguna marquita que te hagas y fíjate si te cambian algo el análisis. Ok. Eso. Gracias. No. Profe, Y supongo que cuando grabemos el video tenemos que tratar de poner, de alguna forma, tratar de poner el celular lo más paralelo posible al plano inclinado, ¿no? Porque me imagino que también influye quizás la perspectiva, o sea, como sí, bien de frente al plano o inclinado. sea, todo lo que sea siempre medición con cámara y eso intenten evitar, creo que ya no es más necesario que siga mostrando eso, intenten evitar que tenga ángulos las mediciones. Ok, Yo esto lo puse de frente, millones de comillas, porque por ahí no está muy de frente, pero nada, fue lo mejor que se pudo. Pero sí. ok, dale, dale. O si no, quizás también de perfil, ahí pero lo que pasa es que de perfil la monedita es como muy finita, como para... No, sí, de frente es lo Vos más... decís poner el plano inclinado así, la moneda acá arriba y filmarlo así. Sí, ¿Eso decís? quizás. Sí, sí, sí. Eh, Porque quizás tratar de dejar el celular fijo en una posición que quede paralela al plano inclinado es medio jodido. sí, pero no sé, hay que ver si se ve bien la moneda cayendo también. Ok, sí, después probamos. Igual ahí pueden Pero, hacer, la ventaja que tienen es que fíjense que se dan cuenta que esto es un experimento rapidísimo. Entonces lo pueden probar 20 veces. Uno lo puede hacer de frente, el otro de costado. Fíjense dos cosas sobre las preguntas que acaba de hacer Franco. Una, en principio la idea es que sea paralelo a la trayectoria del video, ¿sí? Pero está claro que el celular, la cámara mide esto y la trayectoria va desde acá hasta acá.
O sea que va a ser paralelo en una zona muy cercana al centro del celular. Entonces, está claro que vamos a estar cometiendo un error para arriba y un error para un lado para arriba y por el otro lado para abajo. O sea, eso es algo que nos va a pasar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es asegurarse de que la calibración sea lo mejor posible. Fíjense que si uno se inclina así, la referencia, esa que en el caso del video de Juan Pablo era una manijita, también va a sufrir proporcionalmente la misma deformación que la trayectoria. Entonces, no es tan relevante. Pero lo que podría pasar es que la resolución del video, si la referencia es muy chiquita, haga que yo no pueda notar bien cuál es la referencia. Puedo perder mi referencia. O sea que muy inclinado no puede estar, pero tampoco es tan relevante que esté perfectamente paralelo a la trayectoria. ¿Ok? La otra cosa, que ya no me acuerdo cuál fue el otro comentario que hicieron, ahí ya me olvidé. Lo del perfil, grabarlo de perfil quizás. Para mirarlo de perfil, bueno, ahí te las tenés que arreglar, pero algún comentario creo que hizo Camila, uno es ponerle una marca que se vea a la moneda. Tratar de que esa marca no modifique la dinámica del problema en general. O sea, por ejemplo, si ponele que vos le pusieras algo que sale hacia arriba. Sí, sobre el error voy a hablar yo después. Si vos le pones algo que sale hacia arriba y es, por ejemplo, no sé, algo muy finito, corres el peligro de no notarlo. Si es algo muy grueso, corres el peligro de que modifique mucho el movimiento. Lo que puedes hacer por ahí es apilar monedas. Te apilás 2 o 3 monedas del mismo tipo. Claro que el problema ya es otro, ya no es una moneda, sino varias. Y nosotros no lo vamos a estudiar porque no lo planteamos de ese punto, pero en ese caso uno estaría modificando la masa del objeto que se está apoyando. Pero si ese es el único objeto que vas a medir, no hay ningún problema. Uno podría apilar varias monedas como para que sean más amplio y bueno, y que ese sea el objeto a traquear. Si son varios en el grupo, y lo son, pueden hacer la experiencia de algunos hacerlo de frente y otros hacerlo de costado. Fíjense que ahí, cuando lo miden de costado, tienen la ventaja de que pueden utilizar también la trayectoria para determinar el ángulo. Al ver una trayectoria de costado tienen esa ventaja. Tienen que definir una horizontal, pero si definen bien la horizontal, pueden definir el ángulo también. ¿Ok? ¿Está bien esto? Así Sí, es. sí. Si no hay ninguna pregunta más sobre esto, paso al tema de charlar sobre los errores. En realidad voy a charlarlo y ustedes lo van a pensar y lo van a discutir un poco. Bueno, sobre los errores. Obviamente el programa nos da, ¿qué hace el programa? Agarra un puntito. Tiene algún tipo de reconocimiento del... Ustedes le dan un cuadradito y le dicen, vos lo que tenés que hacer es ir siguiendo punto a punto este objeto que yo te diferencié. Y por eso es que el cuadrado no puede ser muy chico, porque enseguida, si el objeto se sale del cuadrado, si el objeto se mueve muy rápido, la computadora no va a ser capaz de identificar ese objeto. Entonces, tienen que hacer un recuadro un poquito grande, no tanto como para que lo pierdan directamente, pero tienen que jugar con el tamaño del recuadro. Ahora, si ustedes se fijan lo que hace el programa, en lo que les mostró recién Juan Pablo, es marca un punto que es de un tamaño más chiquito que el objeto. Ahora, ese punto que marca, ¿va a ser siempre exactamente el mismo punto de ese tamaño? No sé, si el objeto era una bolita que tendría, no sé, 5 centímetros, el punto que marca es un punto que por lo menos tenía 1 centímetro, algo así. Era un objeto que estaba dentro de la bolita, era un punto que estaba dentro de la bolita, pero no era necesariamente siempre el mismo. Es un punto de 1 centímetro de superficie, de 1 centímetro cuadrado, que está dentro de la imagen de ese objeto. Entonces ustedes van a tener que, y pueden hacerlo, mirar fotograma por fotograma. Ustedes pueden ir mirando y ver qué tanto se dispersa el punto que identifica el tracker como la posición del objeto.
Si uno tuviera que poner un límite superior, a mí me gusta siempre usar la palabra, si uno quisiera ser conservador, o sea, si uno quisiera tener en cuenta el mayor error posible que puede cometer, tiene que pensar en lo que hace el tracker. ¿El tracker qué hace? Esto que acabamos de decir, identificar un punto dentro del objeto. Lo más conservador sería decir que el máximo error que puede cometer el tracker es el tamaño del objeto. Ponerle que en un momento me lo ubica acá, en otro acá, en otro acá. Va entrando en distintos lugares que son básicamente la dimensión del objeto. Un poco menos conservador es decir, bueno, o bien agarra el punto del medio o alguno que está a la mitad para arriba y a la mitad para abajo. Entonces, uno podría decir que a esa posición que me da el tracker le puedo asignar como error la mitad del tamaño del objeto. ¿Sí? Y si yo lograra tener un objeto suficientemente pequeño como para que estuviera en el tamaño de ese punto, bueno, entonces será el tamaño de ese punto que me está identificando el tracker. Pero fíjense que siempre estoy llevando mi error a algo que tiene las dimensiones del tamaño del objeto. Cuando ustedes vean fotograma por fotograma, hasta puede complicarse un poco más, porque a veces las fotos, cuando son de un objeto que está en movimiento, se difuminan un poco. Toman un poquito de la imagen del objeto acá y otro poquito de la imagen del objeto acá. Entonces les queda finalmente una nube que va desde acá hasta acá. Un poco más grande que el tamaño del objeto. Entonces, ustedes tendrán que mirar fotograma a fotograma y ver qué es lo que les parece más adecuado como error para la posición del objeto. Pero sin duda va a tener que ver con la capacidad que tiene el tracker de identificar dónde está ese objeto. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Ok. Sí. Y Sí. una pregunta. El error del tiempo, ¿qué Ahora entramos sería? en eso. Digamos, depende de la cantidad de fotogramas del video, ¿no? Claro. O sea, vos tenés discretizado el video en fotogramas. Cuanto más discretizado tengas el video, más puntos vas a tener de tiempo. Y la precisión que nosotros tenemos para determinar el tiempo es el tiempo total del video. En realidad, no es el tiempo total del video, es un segundo dividido la cantidad de fotogramas por segundo que hace el tracker. En realidad no el tracker, sino el celular. El celular es el que me da la cantidad de fotogramas por segundo. Eso en algunos celulares más profesionales se podrá modificar, en otros es directamente un número, y ese número está en el orden, Miguel, era de 30 fotogramas por segundo, ¿era? Algo así. Sí, la mayoría tienen 30. 30 fotogramas. Sí, Bueno, aparecía como entonces, 0.033 segundos. claro, debe ser eso. Es el 1 sobre Sí, 30 sí, que... bueno, exactamente. Es el 1 sobre 30 que uno tiene. O sea que tu precisión en la variable temporal va a estar dada por eso. Bueno, esos son los errores que cometés en las variables directas. Después hay que ver cómo procesás esos datos. Si graficás x y t cuadrado, vas a tener que propagar el error de t en esa cuenta y ver en cuál de las dos estás cometiendo un error relativo más grande, como para decidir cuál va en el eje ordenado y en el eje de las abscisas. ¿Ok? Pero el error del tiempo está dado por eso, por la cantidad de fotogramas por segundo que tenés. Ok, buenísimo, gracias. Entonces ya tienen todo, tienen cómo determinar el error del tiempo, cómo determinar el error, en realidad no lo tienen que discutir ustedes, es parte de lo que queremos que hagan. Acuérdense, siempre que ustedes tengan una justificación para decir, la precisión con la cual yo estoy midiendo es esta, y me explican por qué, si ustedes tienen una justificación, está bien, no es necesario que todo, no hay una respuesta correcta y una incorrecta. Incorrecta sería decir, le asigno a la posición un error de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque quiero. Eso sería un error. Pero si ustedes dicen, le asigno a la medición de la posición de una bolita de 5 centímetros el tamaño de esa bolita, porque estoy pensando que el punto puede estar en cualquiera de esos lugares, bueno, eso es una suposición conservadora, pero es una suposición que tiene una justificación. Entonces, si ustedes lo justifican bien, no hay respuestas incorrectas. ¿Ok? El tema es que lo justifiquen bien, que discutan y decidan cuál es
la variable, la forma más adecuada de definirle el error a esa variable. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ahí veo algo en el chat. A ver. Ya está, era esto. Sí, perdón, hola, ¿cómo va? Sí, Pregunto algo que nos confundió mucho. ¿El video de Juan Pablo estaba en cámara lenta o estaba en cámara normal? creo que estaba en Porque cámara parecía normal. El video, cuando lo ves, el video sin poner el tracker, se ve un toquecín más rápido. Así que, pero parece como que está, o sea, no está ni acelerado ni ralentizado. Pero, a ver, déjame ver, que lo estoy viendo aquí dando una joya, vuelta. listo. Pero sí, si lo ves abrís el video en tu compu, va a parecer como que se ve un poco más rápido cuando lo pones acá. Así que te lo debe como ralentizar un toque esto. Claro, perfecto. Gracias. Está un comentario que por ahí también pueden pensar, es, el experimento dura un par de segundos, o menos, una fracción de segundos. Ustedes una cosa que pueden hacer, y el programa lo permite y pueden explorarla, es ustedes, fotograma a fotograma, designar cuál es la posición. Si el programa no lo hace automático, y puede pasar, y no lo logran de ninguna manera, lo pueden hacer es agarrar un fotograma y decir la posición es esta. Pasar al fotograma siguiente y decir la posición es esta. Y así sucesivamente. Eso lo pueden hacer. Si no logran resolverlo de ninguna manera, esa es una forma de resolverlo. Sobre cómo identificar, cómo lograr la identificación, lo mejor es tratar de lograr el mejor contraste entre los dos objetos. Con una hoja blanca y una moneda yo no creo que tengan ningún problema. Pero capaz que tienen que hacer algo y ponerle un papelito negro al objeto para diferenciarlo bien. Bueno, ahí hay un tema en donde identificarlo de costado puede llegar a ser más complicado, dependiendo del fondo que tenga. Si tienen la moneda redonda arriba de una hoja blanca, seguro no van a tener problema, o va a ser mucho más sencillo que el tracker pueda identificar el objeto, porque el tracker identifica por contraste. Igual se me ocurre, quizás, no sé, perdón, interrumpí No, ahí en sí, el sí, no hay cortito. problema. Se me ocurre que quizás a las muy malas que, no sé, te están dando todo mal, también podés medir vos, colocar, no sé, cinta o algo para fijar una distancia y con el cronómetro vos podés medir en qué momento pasa cada distancia la A ver, monedita. la idea de esto es trabajar con el tracker, pero el experimento lo podrías hacer tirando 10 veces el objeto con 10 distancias distintas y construirte un XDT en varios experimentos. Tirarlo siempre del mismo lugar, con la misma velocidad. O sea, ahí tenés muchas más fuentes. Fíjate que en el otro vos fijás la posición inicial y es la misma para todos los puntos de la trayectoria. En el que vos estás proponiendo, tendrías una variable más, que es que la posición inicial también tiene un error, porque lo haces varias veces. Claro, sí. Uno está metiendo más fuente de error, pero en realidad, si vos lo diseñás adecuadamente y lo procesás adecuadamente, el experimento que vos proponés es totalmente válido. Haces uno en una caída de 10 centímetros, otro en una caída de 15, otro en una caída de 20, y así varios experimentos, hasta que finalmente tenés tu XDT proveniente de muchos experimentos. Lo podés hacer tranquilamente. Perfecto. Pero hoy hagan otra cosa. Sí, Yo quería preguntar sobre esto de las superficies, porque no entendí si de entrada ya tenemos que hacer hoja 4 con la moneda encima, o sí, primero sí. la superficie de la tabla. No, en realidad la idea inicial, yo no me acuerdo, por ahí lo redacté, no sé cómo lo redacté, ya puedo cortar el video, ya no sé. Porque acá